como palabra inspirada, dada por Dios y útil para nuestras vidas en todo sentido, ¿no? Ahora, bueno, la semana pasada, nuestro hermano Mario compartió un poco de la historia de la Biblia, cómo es que desde esas piedras dadas en el Sinaí a un hombre llamado Moisés, ha llegado hasta tu smartphone en tus manos, la Biblia, ¿no? Hasta tus manos con un ejemplar, con un libro de la Biblia, ¿no? Esa es una historia muy interesante y fascinante, ¿no? Descubrir esa historia de cuántos años, cuántas personas expusieron sus vidas para traernos y darnos este escrito a nosotros, ¿no? Eso es algo de verdad muy admirable, ¿no? Para reconocerlo. Y ahora sí vamos a, en esta semana y en la próxima, vamos a estudiar acerca de ya cómo está conformada la Biblia y cómo estudiarla mejor. Y hoy vamos a empezar con el mensaje de la antigua parte de la Biblia, la antigua estructura que es el Antiguo Testamento. Ya, hermanos, vamos a comenzar estudiando lo que es el Antiguo Testamento, su importancia y también, aparte de su importancia, cómo debo estudiarla. No es ir y leer como cualquier libro, tenemos que ir con las herramientas adecuadas a estudiar el Antiguo Testamento. ¿No? Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por habernos dado tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra está completa, la tenemos en nuestras manos y es 100% segura, mi Dios, confiable. Y gracias, Señor, en verdad, gracias por darnos estos dos pactos para que podamos conocer más acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y así también, Señor, poder ser edificados sobre las enseñanzas que Él nos ha dejado en tu palabra. Y te pedimos tu dirección para este mensaje, Espíritu Santo, ayúdanos a entenderlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, ¿has leído alguna vez todo el Antiguo Testamento? No voy a preguntar y voy a pedir que levanten sus manos, porque yo sé que van a ser unos 5 máximo los que han podido terminar de leer el Antiguo Testamento, ¿no? Y no sé qué les pareció. ¿Fue fácil entenderlo? ¿Fue difícil? Un poco complicado, ¿no? Tantos símbolos, tantas figuras, tantos géneros literarios tan diferentes, historias, poesías, profecías. Esto es difícil de entenderlo, ¿no es verdad? ¿Y qué hacen algunos cuando van al Antiguo Testamento y no lo entienden? Se saltan al Nuevo Testamento. Ya, me doy por vencido, dicen, ¿no? Se saltan esta parte de la Biblia, ¿no es verdad? Y hoy, hermanos, vamos a aprender qué es el Antiguo Testamento. Vamos a aprender su estructura y su mensaje del Antiguo Testamento. Vamos a aprender su importancia y también cómo estudiarlo para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Ya? Eso vamos a estudiar hoy. Bien, estaba viendo sin diapositivas. Veamos en primer lugar qué es el Antiguo Testamento por definición. Y ahí lo tienen, ¿no? Testamento proviene del griego diateque, que significa pacto o alianza. Eso significa testamento, ¿ya? Y se refiere pues entonces, al pensar en pacto y alianza, se refiere al pacto realizado por Dios con su pueblo Israel, por eso se llama testamento. Ahora pensemos un poquito el antiguo. ¿Por qué se le llama antiguo? Y solamente se llama antiguo para contrastarlo con el nuevo. No tiene otro significado. Aquí no hay que buscarle griego, hebreo ni nada. Solamente significa ello. William MacDonald dice que sería mejor llamarlo al Antiguo Testamento como pacto más antiguo. ¿Por qué? Porque algunos creen que por ser antiguo, esta división antigua ya no es, ya es anticuado, y al ser anticuado ya no le dan importancia. Dicen, no, ya no lo leo, no le doy la importancia. En estos días estuve conversando con una hermana
y hablamos de este tema del Antiguo Testamento. Y me contaba que hacía sus devocionales con su pan diario. ¿Cuántos hacen sus devocionales con pan diario? ¿Y qué decía ella? Me decía, te soy sincero, si estoy sincera, Hugo, todas las veces que yo me toca un versículo en el pan diario del Antiguo Testamento, yo ya no lo leo, porque no lo entiendo. Mejor me voy hasta el día que toque el Nuevo Testamento, me decía el hermano. Y bueno, es así, ¿no? Algunos ya lo ven antiguo, dicen ya no es importante, es anticuado, no le dan la real importancia. Y otros también, como es antiguo, dicen no, yo estoy en la ley, no, yo estoy en la gracia, perdón, yo ya no estoy en la ley, entonces ¿por qué debo darle importancia a lo que es antiguo? Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que el Antiguo Testamento es realmente importante. San Agustín decía esto con respecto a los dos testamentos. Él decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Eso decía San Agustín. O sea, si tú lees el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento está escondido dentro del Antiguo Testamento. San Agustín también decía que, y el Antiguo Testamento, él decía así, está revelado en el Nuevo Testamento. Es decir, que los dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se interrelacionan y son de igual importancia. Por eso debemos llamarlo el pacto más antiguo, no antiguo, como decir ya anticuado no sirve, ¿no? Eso es lo que algunos comentaristas dicen con respecto a esto. ¿Y en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Nosotros lo tenemos ahí, ¿no? En el idioma hebreo. Y algunas secciones en el Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. Hay algunas citas, por ejemplo, Esdras, el capítulo 4, capítulo 7, está escrito en arameo. Daniel, capítulo 2, capítulo 28, también escrito en arameo. Y Jeremías, capítulo 10, escrito en arameo. Por eso que decimos que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, con algunas secciones de arameo. No todo es arameo, la mayoría es hebreo. Bien, y uno se pone a pensar entonces, ¿qué es la lengua hebrea? ¿Qué es la lengua aramea? Yo no entiendo eso, yo hablo español, Spanish, nada más, ¿no? Y la lengua hebrea pues era la lengua litúrgica religiosa del pueblo de Israel. Ellos lo hablaban, su lengua natal, su lengua litúrgica, su lengua religiosa, pero su lengua de vulgo y coloquial era la lengua aramea. Por eso que cuando el apóstol Pablo se levantó, cuando lo estaban por meter preso, ¿no? Por ser un cristiano y porque supuestamente al ser cristiano estaba yendo en contra de las costumbres judías, nadie le hacía caso, todos le linchaban, le pegaban, hasta que Pablo se levanta y empieza a hablarles en arameo. Y cuando le empieza a hablar en arameo, todos lo escuchan, ¿no? ¿Por qué? Porque era la lengua más hablada en el pueblo, el arameo, pero la lengua litúrgica era de sus reuniones religiosas, era el hebreo. Ya, hermanos, un poquito para entender un poquito estos dos idiomas. Entonces ya vimos acerca de la definición de Antiguo Testamento. Ahora veamos acerca de la canonización del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de canon, hermanos, nos referimos a cómo fueron añadidos todos los libros del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos esto claro, ¿no? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tienen 39 libros y bueno, el canon total de todos los libros se completó hasta el año 300 antes de Cristo. Desde el año 300 antes de Cristo hasta el 100 antes de Cristo, en la época que le llaman la época de silencio, porque ya no se levantó, dicen ahí muchos profetas que hablasen de parte de Dios, fueron 400 años de silencio. Ahí es donde se terminó y se concretizó el canon del Antiguo Testamento, es decir, se completaron todos los 39 libros, ¿ya? Eso es lo que vemos ahí. Pero ¿cómo fueron añadidos estos libros? Uno por uno, ¿no? ¿Cómo fueron añadidos? ¿Fueron de 5? ¿Fueron de 7? ¿Fueron de 10? La mitad primero, luego la otra mitad después. La Biblia sí nos habla algo de eso, hermanos. No todo, pero por lo menos sí las cosas más importantes. En primer lugar hay que decir lo siguiente, ¿no? El pueblo de Israel coleccionó
estos 39 libros y los preservó con mucho celo, estos 39 libros, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. La colección más temprana del Antiguo Testamento, los primeros libros que entraron fueron en primer lugar los 10 mandamientos. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 31, versículo 18. ¿Y fueron escritos en qué? En piedra. Pero ¿qué pasó con Moisés? Se fue, los encontró a todos ahí perdiéndose en el pueblo de Israel y agarró esas 10 tablas, esas 2 tablas con los 10 mandamientos, los botó y los destruyó, ¿no? Pero después se renovaron esos 10 mandamientos, fueron escritos nuevamente y luego Dios le dijo a Moisés, por ejemplo en Deuteronomio 31, 24 al 26, que escriba todo con respecto a los registros de todo lo que fue la rebelión del pueblo de Israel. Por historia reconocemos y sabemos que el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés y Moisés registró todo ello en el testimonio de la ley. Eso le pidió Dios que lo tenga reservado. Entonces ahí es donde se agregaron tanto los 10 mandamientos como los 5 libros de Moisés. Luego nos vamos a Josué 24, 26 y en Josué 24, 26, ahora con el sucesor de Moisés, Dios le dice lo siguiente a Josué 24, 26. Bueno, ahí se menciona lo que pasó. Y dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y había el libro de la ley, que sabemos que era de Moisés, y ahora Josué, toda su historia de la conquista de la tierra de Canaán, lo registró él también y lo agregó dentro de los 5 libros de Moisés, ¿no? Ahí vemos que se agregaron más. Posteriormente, también ustedes pueden verificar en sus Biblias, van a llegar a 1 de Samuel 10:25 y en 1 de Samuel 10:25, perdón, estoy avanzando con ello, está Josué, y en 1 de Samuel 10:25 también se le pide a Samuel que haga lo mismo, que registre todo con respecto a la historia de Israel y que agregue todos estos libros también dentro de la ley, ¿ok? Y posteriormente pues ya vienen los escritos de David, los escritos de Salomón y los escritos de profetas que fueron coleccionados como parte del canon hebreo mucho después. Entonces, hermanos, todos estos libros fueron 39 en total y se canonizaron y se terminaron todos estos libros de añadir entre los años 300 a 100 antes de Cristo. Eso es lo que nos enseña la historia del canon judío. Muy bien. Ahí está, ¿no? Moisés, las 10, esto recuerdan que lo pusieron en el arca del pacto como un testimonio, lo guardaron dentro del arca, las tablas de la ley. Luego Josué agregó, Samuel y después los profetas. Todos estos han sido genios literarios, hermanos, no son personas que no sabían escribir y letrados, todos estos fueron demasiado cultos, todos los que agregaron estos libros, ¿ya? Y todos marcaban y registraban la revelación dada por Dios directamente. Ok, ahora pensemos un poquito más acerca de los materiales en que fueron escritos, ¿ya? ¿En qué tipo de materiales escribieron? Porque nosotros no tenemos los originales. Los originales son conocidos como los autógrafos. Esa palabra que fue inspirada de Dios solo fue dada a los autores y ellos escribieron en algo. Y en eso algo que escribieron fueron los escritos originales. Y los escritos originales, según también la Biblia, se escribieron en diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, tenemos ahí material en piedra, ¿ya? Escritos en piedra, no solamente el decálogo o las 10 palabras o los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, también otros manuscritos fueron también escritos, claro, con un material bien puntiagudo y punzante que podría perforar las piedras, en piedras. Fueron escritos en piedras. También fueron escritos en arcilla. Eso hay testimonios también en Jeremías capítulo 17, Esdras capítulo 4, en materiales de arcilla. También fueron escritos en papiro, ¿ya? En papiro.
que son los materiales más conocidos del Antiguo Testamento. Eran dos cañas, dos cañas partidas, que luego se lo aplanaba tanto hasta que se podría escribir todo dentro de ellas, ¿no? Entonces fueron escritos en papiro también, en vitela. ¿Qué era la vitela? Eran cueros, ¿no? Cueros principalmente de becerro, decían ahí que era la vitela. Ahí también fueron escritos los manuscritos originales, también en pergamino, el más conocido, y también vemos escritos en metal, como ven ahí, hasta en metal escribían, increíble, ¿no? Pero principalmente el papiro y los pergaminos fueron los más utilizados para escribir estos mensajes. Continuemos, hermanos. Ya, una vez que hemos descubierto todo acerca del canon, cómo se completaron todos los 39 libros, cómo fueron añadidos y en qué material, ahora pensemos acerca de la estructura y mensaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la estructura y mensaje del Antiguo Testamento? ¿Ya? Esta estructura y mensaje, queridos hermanos, fue establecido en el siglo III por la tradición cristiana. Nosotros, si ustedes pueden ahí ver en su Biblia, cojan sus Biblias, abran el índice y van a ver una estructura, un orden establecido ahí para estudiar el Antiguo Testamento. Vamos desde Génesis y termina ¿en qué libro? En Malaquías, ¿ok? Ese orden en el que ustedes lo ven ahorita que está sus Biblias, no fue un orden que fue establecido por el pueblo de Israel, no, fue un orden que se estableció incluso después del cristianismo. Más o menos el registro de este orden está establecido en los años 300 después de Cristo y fue hecho por la tradición católica, no fue por los judíos, sino por los católicos, que se ordenó de esta manera los libros que ustedes tienen en sus Biblias, ¿ya? Y ahí están los 39 libros, que sí son judíos obviamente, pero está dividido en 4 secciones, y eso es lo que vamos a ver ahorita con respecto a las secciones. Empecemos entonces, por ejemplo, ahí miren su índice y vamos en orden, como que aprendemos el orden de los libros, ¿ya? Para que lo recordemos y lo memoricemos, para que cuando hagamos nuestro concurso o nuestra competencia en el 28, que vamos a tener nuestra noche de comunión, ustedes lo tengan los libros del Antiguo Testamento de memoria, para que ganen un premio para sus rebaños. Esperemos que así sea. Entonces, empecemos entonces, el Pentateuco. Penta significa 5 y teucos o teuchos se escribe, significa rollo. Mejor dicho, el Pentateuco significa el rollo de los 5. Y lo conforman, ahí está, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De qué hablan estos 5 libros de la Biblia? Estos 5 libros primeros de la Biblia hablan acerca de la historia de la creación hasta Abraham. Luego llegamos al Éxodo, que habla de la salida de Israel de Egipto. Luego Levítico, Números, que habla acerca de cómo fue la vida de Israel en el monte Sinaí, preparándose para entrar a la tierra prometida, y termina finalmente con Deuteronomio, con la muerte de Moisés. De eso trata los 5 primeros libros de la Biblia. Ya luego, después de estos son 5, vienen los libros históricos, que son 12. ¿Qué libros encontramos aquí? Encontramos el libro de Josué. Ya sabemos que Josué los lleva a la tierra prometida, no fue Moisés el que los llevó. Recuerdan que más bien Moisés renegó y al final no pudo ni él entrar a la tierra prometida, pero sí fue Josué quien los lleva a la tierra prometida. Luego viene el libro de Jueces. Ellos eran jefes tribales que surgieron para salvarles de sus enemigos. Ya no fueron jueces que se sentaban con su toga y su mazo a juzgar. No, estos eran jueces, eran como libertadores en nuestro contexto, ¿no? Nosotros tuvimos libertadores que liberaron, ¿no?, obviamente al pueblo de Israel de sus enemigos. Dios los usó para ello. Entonces eran jefes tribales. Dentro de esta historia de los jueces viene un libro que se narra en el mismo tiempo de los jueces, que es el libro de Ruth. Y el libro de Ruth narra la historia de Ruth, pero no solamente de Ruth,
de su suegra también, Noemí, ¿no? ¿Cómo es que ellas fueron ayudadas por Dios en tiempo de los jueces? En el tiempo en que todos hacían lo que querían, Dios usa a estas dos mujeres como ejemplos de testimonios de cómo es una vida ordenada y llevada, dirigida por Dios a través de estas mujeres. Interesante, ¿no? Luego viene Primera y Segunda de Samuel, que narra la historia de David y cómo el pueblo pasa de ser de un gobierno tribal, de tribus, a una monarquía centralizada en Jerusalén y Judea, ¿no? De eso narra la historia, pero yo me ponía a pensar, y muchos intérpretes dicen, no debería ser llamada Primera y Segunda de Samuel, porque Samuel muere a mitad de historia nomás de Primera y Segunda, pero en verdad el libro más narra la historia de David, y debería ser llamada, dice, Primera y Segunda de David, en lugar de Primera y Segunda de Samuel. Bueno, pero ya está, lo escrito está, ¿no? Y también hay otros dos libros que continúan a Samuel, que son Primera y Segunda de Reyes. Ya narra la historia ahí de Salomón y la división de Israel después de la muerte de Salomón. El norte se fue llamado Israel. Hubo una guerra civil entre Israel y Judá, y ahí se dividió las tribus, ¿no? La tribu del norte y las tribus del sur, ¿no? El norte se llamó Israel y el sur se llamó Jerusalén y Judá. De eso nos habla Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Reyes termina con la llegada de Babilonia y la cautividad de todos ellos. Ahí termina Primera y Segunda de Reyes. Luego viene Primera y Segunda de Crónicas. ¿Y de qué trata Primera y Segunda de Crónicas? Bueno, Primera y Segunda de Crónicas repite la historia de Reyes, lo vuelve a repetir. Por eso que cuando uno llega a Primera y Segunda de Crónicas, miran y lo vuelven a leer todo y dicen, esto ya lo he leído, ya se pasan a Esdras, ¿no? Porque Primera y Segunda de Crónicas repiten casi lo mismo de Reyes. No se le da tanta importancia a ese libro, pero es demasiado importante. Luego viene Esdras, Nehemías y Esther, que narran el retorno de Israel a su tierra prometida y la vida de los israelitas que quedaron en Persia. De eso habla Esdras, Nehemías y Esther. Ahora sí pasamos, hermanos, a los poéticos. ¿Cuántos libros conforman los libros poéticos? Son 5. ¿Qué libros son ahí? Encontramos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Ya? El 99% de estos libros poéticos están escritos en lenguaje de poesía, ¿ya? No podemos entenderlo como narrativa, como historias, ni como doctrinas, ¿no? Son poesía. Por ejemplo, en Proverbios, que se lo atribuye a Salomón, Salomón dice ahí, ¿no? En esos escritos, instruye al niño en su camino y de grande no se van a apartar. Eso es promesa, no podemos interpretarlo como promesa, sino como sabiduría, como un consejo, como poesía. No podemos interpretarlo como ley, porque no siempre se cumple, ¿no es verdad? No es una promesa, es poesía. Entonces el 99% de estos escritos son poesía y están conectados directamente con David. La mitad de los salmos se relacionan con David. Luego hay otros escritores también de salmos, no solamente David. Está conectado con Salomón. Por ejemplo, dicen que Proverbios fue escrito a la edad temprana del rey Salomón y Eclesiastés ya cuando estaba viejito. Por eso les recomiendo a los jóvenes: acuérdate de tu Creador cuando estés joven, no cuando estés viejo como yo, todo arrugado, sin vida y ya sin poder ver ni oír bien, ¿no? Se lo atribuyen a Salomón estos 2 libros, aunque no solamente fue escrito por Salomón. Proverbios, Eclesiastés. Cantar de los Cantares, también atribuido a Salomón, escrito a una de sus esposas, a la más querida se podría decir. Y finalmente, pues el libro de Job, que es el libro que es anónimo en realidad, no se sabe su autor. Se le da el nombre Job porque trata de él, pero no se sabe finalmente quién lo escribió, ¿ya? El libro de Job. ¿Y de qué habla el libro de Job? De la paciencia
de un hombre en medio de los sufrimientos, esperando en la voluntad de Dios. Hermoso ese libro, hermanos, ¿no? Pero es poesía, recuerden ellos. Y finalmente tenemos los profetas mayores y profetas menores. Y uno dice, ¿por qué mayores y menores? Entonces, ¿los mayores son más importantes que los menores? No, eso no se atribuye a ello porque por importancia, su significado, sino más bien por el contenido de estos escritos. Se dice mayores porque son más anchos y menores porque son más pequeños, pero todos son igual de importantes, ¿ya? Y está 3 profetas mayores, que son los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. 2 libros intercalados dentro de estos 3 profetas mayores, que son los libros de Lamentaciones, que se le atribuye a Jeremías como su escritor, y Daniel, que viene después de Ezequiel, si miran ahí en sus índices. Y finalmente están los profetas, los 12 profetas menores, ¿no? Ageo, Nahum, ahí sí me pierdo ya, ahí ya no lo memorizo bien. Hasta aquí he llegado a memorizar, hermanos, ya los profetas ya me pierdo. Pero bueno, ¿de qué hablan entonces, hermanos, todos estos libros que acabamos de mencionar? Hablan acerca del fracaso de Israel, cómo Dios los crea, los establece como su pueblo, la niña de sus ojos, y después ellos desobedecen, y por causa de su desobediencia son esclavizados nuevamente, primero por Egipto, luego por Babilonia, luego por Persia, luego por los griegos, hasta llegar al Nuevo Testamento, los romanos habiéndolos esclavizado. Él narra el fracaso de Israel, pero no solamente el fracaso, sino preparan el camino para la llegada de su Salvador y su Mesías. ¿Quién es ese Salvador y Mesías? En el Nuevo Testamento se lo presenta ya, ¿no? Y es nuestro Señor Jesucristo. Y uno puede pensar, entonces esta es la estructura de los 39 libros y 4 divisiones que nosotros tenemos. ¿Es la única estructura? ¿Es la más confiable? No, hermanos. Hay otra manera de estructurar a los libros, y esta otra manera es la estructura judía, el orden judío. Y este orden judío está organizado según la palabra Tanakh. Tanakh significa la Biblia, según los judíos. Tanakh significa Biblia. Y está organizado de esta manera: la T, la N y la K. Es un acrónimo, ¿ya? A nosotros sería un acróstico, ¿no? Y en la T está la Torá. Torá, que significa enseñanza, instrucción, que para nosotros vendría a ser llamado ley. ¿Y qué libros están aquí? Aquí se comió un libro mi editora. Aquí, ¿cuál faltó? A ver, hermanos. Números, muy bien. Ok. La Torá, ellos lo dividen así, en solamente 3 libros generales, no en 4 como nosotros. La Torá, la N de Nevi'im. ¿Y qué significa Nevi'im? Significa profetas. Dentro de estos profetas encontramos Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ellos hacen un solo libro para los 12, no 12 como nosotros los tenemos separados, sino ahí dentro de los 12 están llamados los 12, ¿ya? Y es curioso porque los 3 profetas, se me apagó esto. Si notamos ahí, lo que los judíos tienen como profetas a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. ¿Cómo es que ellos son profetas? Si según nuestra división, ellos son parte del libro histórico, los libros históricos, ¿no? Es porque ellos son la definición profetas significa voceros. Y voceros es el que lanza o transmite un mensaje que ha pasado según el pueblo de Israel. Ellos son como los que le recuerdan al pueblo de Israel todo lo malo que han hecho a través de estos escritos de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y si se darán cuenta, los judíos no tienen separado Samuel ni Reyes, ¿no? Y Crónicas no está acá, Crónicas lo tienen acá, ya en la última división, ¿no? Muy diferente su estructura. Es por eso que esta división no tienen 39 libros, si se dan cuenta, tiene 24. Pero esos 24 son los mismos que nosotros tenemos, porque ellos han juntado a Reyes, han juntado Samuel, Reyes, han juntado ahí dentro de Jueces, han agregado el libro de Ruth,
también está dentro de Jueces, el libro de Ruth. Luego Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12. Crónicas no lo tienen separados y no lo tienen solamente un solo libro, si se dan cuenta. Entonces ahí está, Neviín, los profetas, los anteriores y los posteriores. Luego viene el Ketubín, que son llamados los escritos. ¿Con qué libros empiezan el Ketubín? Con los poéticos que nosotros no conocemos, ¿no? Pero principalmente con salmos. Por eso que el Señor Jesús, cuando estuvo en el Nuevo Testamento, dijo: tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque los escritos empiezan con el libro de los salmos, pero son todos estos. Jesucristo solamente habló de una división de 3, no de 4. Eso es lo que nos enseña aquí. Y aquí está, ¿no? El Lucas 24:44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahí están, ¿no? Ese es el orden judío. Bien, continuemos, avancemos, hermanos. Ya, una pregunta importante para esto es: ¿por qué este orden judío es el mejor que el orden cristiano? Bueno, en primer lugar, fue terminado este orden judío en los años 300 antes de Cristo, mientras que el orden cristiano estuvo establecido 300 después de Cristo, ¿ya? Y por eso Jesús lo conocía, este orden. Entonces es importante, en primer lugar, porque Jesús hace referencia a este orden, ¿ya? En Lucas 24:44 y en Lucas 11:51. En Lucas 11:51, Jesús, hablando de un juicio que iba a venir, Jesús dice: ustedes, a los judíos, a los que lo mataron antes de que hagan ello con él, él les dijo: ustedes serán culpables de la sangre desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Y por qué podemos decir que Jesús de esa manera le dio importancia a este orden judío? Porque ¿dónde se narra la muerte de Abel? Se narra en Génesis. ¿Y dónde se narra la muerte de Zacarías, que fue un profeta en el pueblo de Israel? Se narra en Crónicas. Pero ya nos dimos cuenta, ¿no?, que mientras nuestro orden empieza en Génesis y termina en Malaquías, el orden judío empezaba en Génesis y terminaba en Crónicas. Entonces, de esa manera Jesús autorizó, y de alguna manera Jesús hizo referencia a este orden establecido de los judíos, de Génesis hasta Crónicas, ¿ya, hermanos? Y estamos viendo eso, ¿por qué es importante y por qué es el más emocionante? ¿Por qué es el más emocionante este orden judío? Porque si nosotros nos damos cuenta, estas 3 secciones del canon judío terminan con estos 3 versículos. Terminan con los libros de Moisés, el Pentateuco, la ley, termina con esta profecía. Y miren lo que dice Deuteronomio 34:10. La primera división de los judíos termina diciendo: pero no se ha levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moisés, quien Jehová trataba cara a cara. Dice: no se ha levantado aún. En el libro de Éxodo, Moisés profetizó y dijo: vendrá un profeta como yo, a ese deben oír. Y el libro termina diciendo: no se ha levantado aún ese profeta, como haciéndonos referencia de que algún momento iba a llegar este otro profeta. ¿Y quién sabemos nosotros que es este otro profeta al cual debían escuchar su pueblo de Israel? Era Jesús. Por eso que es importante esta división de Jesús, porque la primera división anticipan ya, al final de sus versículos, anticipan ya la llegada del Mesías. Pero no solamente la primera división, también la segunda división de los profetas anticipa también la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque dice así: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. O sea, ya la segunda división de los profetas estaba anticipando la llegada de un tal Elías. ¿Quién es ese Elías en el Nuevo Testamento?
Era Juan el Bautista. ¿Y qué anticipó Juan el Bautista? La llegada, el día de Yahvé, la llegada del juicio de Dios a su pueblo por medio de este Mesías y Salvador llamado Jesucristo. Jesucristo lo dijo: Elías ya vino y ustedes no le creyeron. Y ese Elías fue Juan, por eso, y Juan murió, porque no le creyeron su pueblo Israel. Y finalmente los escritos de los Salmos o los otros escritos terminan también con estas palabras. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de vosotros esté, que suba, dice que Jehová su Dios esté con él y suba allá. O sea, tanto en la ley de Moisés como los profetas y como los salmos, esta división anticipaba ya la llegada del Cristo, porque este salmo termina diciendo que iba a venir alguien que iba a reconstruir Jerusalén, iba a edificar Jerusalén nuevamente. Y cuando llegue, dice: vayan con él, dice el libro, vayamos con él. Y ya estos tres anticipaban pues el cumplimiento de la llegada de Jesucristo, ¿no? Y entonces, hermanos, esta división es muy importante. Mientras que en nuestra división solamente tenemos Malaquías, que ya nos prepara para la llegada del Cristo, en esta división tenemos 3 veces que se anticipa la llegada del Mesías. Por eso es más emocionante leerlo en esta versión. Ahora dirán ustedes: entonces, ¿qué hago yo con mi división de 4? Sigamos con la división de 4, hermanos, porque no tenemos maneras de cómo conseguir esta división de 3. El Tanakh, solamente lo he visto que está traducido al lenguaje inglés nada más, pero no lo tenemos nosotros al Tanakh en español. Pero cuando llegue, seguro que vamos a conseguirlo. Es como cuando estamos haciendo una canción, ¿no? Cuando vemos ¿cuándo es más emocionante una canción? ¿Cuando solamente tiene una estrofa y un coro, o cuando tiene 3 estrofas y un coro? Normalmente más emocionante de una canción es cuando tiene 3 estrofas y un coro, ¿no? O sea, tiene la primera estrofa, viene el coro, la segunda estrofa viene el coro, la tercera estrofa viene el coro. Terminamos, pero genial, qué bonita canción. Pero cuando solamente es una estrofa y un coro, se acabó al toque. Y por eso es que es más emocionante estudiarlo de esta manera, el Antiguo Testamento, porque por 3 veces vamos a llegar anticipándonos al Cristo, anticipándonos al Cristo, anticipándonos al Cristo y al Mesías. Bien, hermanos, entonces, pensando en ello, ya podemos este momento responder estas preguntas, ¿no? Nos hemos aventurado a estudiar el Antiguo Testamento para descubrir a Cristo, porque nos damos cuenta que el Antiguo Testamento todo trata de Cristo. Pero tú ya te has aventurado a estudiar el Antiguo Testamento de esa manera, con esa expectativa de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Otra pregunta: ¿hemos reconocido a Jesús como el Mesías, como el Cristo profetizado? ¿Lo hemos hecho o todavía? Es triste que los judíos que tienen este orden y siempre terminan con expectativa para recibir al Mesías, a ese Mesías lo crucificaron y lo mataron en la cruz, porque dice la Biblia que a su pueblo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que creen en él, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de él. Entonces, miren, a pesar que ellos tienen esas 3 divisiones que los preparan para su Salvador y Mesías, ellos no lo han recibido a Jesús hasta ahora. Pero ¿qué de ti? ¿Ya lo has recibido? ¿Ya conoces a este Cristo? ¿Conoces a este Salvador? ¿Conoces a este Mesías? Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a entender ello y tratar de darle la importancia. Entonces, al pensar en eso, debemos pensar por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento. La razón principal de por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento es porque Jesús le da importancia al Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, 18
Mateo 15:4, Mateo 19 del 4 al 5, tal vez en sus rebaños pueden leer estos versículos. Jesús afirma el Antiguo Testamento y habla del Antiguo Testamento como palabras de Dios. Eso es lo que dice Jesús: escrito está. Él siempre, cuando decía escrito está, le daba la trascendencia y la importancia a todo el Antiguo Testamento. Entonces, si Él le da la importancia, ¿por qué nosotros no? Debemos darle igual de importancia que Cristo al Antiguo Testamento. ¿Ok? En segundo lugar, en Mateo capítulo 12, versículo 3, 5 y 7, Jesús reconoce la autoridad de todo el Antiguo Testamento. Él estaba discutiendo ahí con los fariseos y les contesta a los fariseos: ¿no habéis leído? A los mismos fariseos, a los que leían el Antiguo Testamento, Jesús les dice: ¿no han leído ustedes la ley, los profetas, los salmos? ¿No habéis leído? Y mientras los fariseos le discutían cosas que estaban en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, Jesús no solamente sacaba los 10 mandamientos para refutarle, sino Él sacaba los escritos, los demás escritos. Él menciona, por ejemplo, el ejemplo de David, de Primera de Samuel. Samuel, ¿dónde lo encontramos? En los profetas anteriores, en el orden judío. Luego Él habla acerca de David mismo. Y eso, ¿dónde lo vemos eso? También lo encontramos en los salmos de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga por enemigos a los demás por estrado de tus pies. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en los libros poéticos, y Jesús usaba todos los libros poéticos. Y finalmente habla acerca de los profetas en Oseas capítulo 6, versículo 6. O sea, Jesús, hermanos, no se quedaba como los fariseos que usaban los 10 mandamientos y listo. Jesús usaba toda la ley y les dice: ¿no habéis leído? Como diciéndoles, es importante que esto ustedes también lo lean y lo recuerden. Y si fue importante para Jesús, para que todo su pueblo, el pueblo de Israel, lea y recuerde, ¿cuánto más para nosotros también debe ser importante leer y recordar el Antiguo Testamento? Y finalmente, Lucas capítulo 24, 44 al 45, Jesús dijo que tanto la ley, los profetas y los salmos hablaban de Él. Incluso dice que Él se acercó y les abrió la mente a sus discípulos porque no entendían nada de las profecías antiguas. Y acá Jesús solo les abre la mente para que comprendiesen, y nos muestra que no reemplaza el Antiguo Testamento, sino les ayuda a entender el Antiguo Testamento. No lo está reemplazando. Además, Jesús dijo eso: no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para darle su verdadero significado. Entonces, por eso, hermanos, nosotros debemos dar importancia al Antiguo Testamento. Y ahora pensemos un poquito, claro, y antes de esto, recordar qué dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí Pablo no está hablando del Nuevo Testamento nomás, está hablando del Antiguo Testamento, toda la Biblia, mejor dicho. Es por eso que tal vez deberíamos nosotros pensar no en 2 testamentos, sino en uno solo, el testamento de Dios, tanto el Antiguo y el Nuevo, para darle su real importancia y trascendencia en nuestra vida. Entonces, finalmente, ¿cómo estudiar el Antiguo Testamento? Y aquí hay solamente 4 cosas para recordar, hermanos. En primer lugar, si yo quiero estudiar el Antiguo Testamento, debo primero apuntar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento en persona del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él mismo era el tema central del Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Lucas 4:21. Él dijo estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A quién lo tenían delante? A Jesús. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura de la ley, del Antiguo Testamento, delante de vosotros. Entonces, si yo quiero estudiar el Antiguo Testamento, ¿cómo debo hacerlo? Siempre debo apuntar a Jesús. Si leo el Génesis, ¿qué habla Génesis de Jesús? Si leo Éxodo, ¿qué habla el Éxodo de Jesús? Eso es importante para cuando estudiemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también se interpreta a la luz del Nuevo Testamento.
Y aquí Cristo presenta el Antiguo Testamento no como anulado, como lo mencioné hace un momento. No he venido para anularlo, sino he venido para cumplirlo, dijo Jesús. ¿No? Entonces debemos leer el Antiguo Testamento y preguntar. Por ejemplo, estoy leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Debo preguntar, ¿qué dice el Nuevo Testamento con respecto a este pasaje? Porque en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de ese versículo. Yo no puedo leer el versículo del Antiguo Testamento y enseñarlo, aplicarlo en mi vida y enseñarlo a los demás. No, debo ir primero al Nuevo Testamento y ver qué significado tiene en el Nuevo Testamento de este versículo que yo acabo de leer. Porque así yo voy a entenderlo bien y entenderé bien el cumplimiento adecuado de ese versículo. Entonces, hermanos, es importante recordar esto, ¿no? Interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. En tercer lugar, debemos respetar el género literario en que fue escrito el Antiguo Testamento. Es decir, debo preguntarme, ¿qué tipo de literatura es este libro que estoy leyendo? ¿Es narrativa? ¿Es poesía? ¿O es profecía? Y si es profecía, ¿cuándo se cumplió? Por ejemplo, hay una profecía que dice que los jóvenes verán visiones y porque el Espíritu descenderá y podrán hacer muchas señales en el nombre de Dios. Ahora, ¿cuándo se cumplió esa profecía? Debo preguntarme. Y nos vamos al Nuevo Testamento y resulta que un día estuvieron reunidos todos los discípulos y vino en Pentecostés el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lenguas y a manifestarse de esta manera la llegada del Espíritu a sus vidas. Entonces, hermanos, hay versículos que se han cumplido en un momento que yo no puedo ya decir, ahorita los jóvenes tendrán visiones, no, porque ya se cumplió antes. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Saber en qué género se escribió. Narrativa, si es narrativa es una historia que se ha contado. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo voy a Génesis capítulo 1, por ejemplo, y me encuentro en el Génesis y habla de la creación, cómo Dios creó incluso el paraíso, cómo Dios ordenó la tierra y puso ahí dos seres, Adán y Eva, cómo la serpiente se fue y tentó a Eva, y todo ello. Este género en el cual fue escrito Génesis es narrativa, es historia. No puedo interpretarlo como poesía. Hay muchos, incluso eruditos, que dicen que el capítulo 1 de Génesis es género poesía. Y si es género poesía, puedo interpretarlo como un cuentito. No ha sido real, no ha sido una historia. Pero cuando nosotros respetamos el género literario en que fue escrito algo, nosotros lo vamos a ver como narrativa, como historia, y lo vamos a interpretar como un hecho verdadero que en verdad pasó. No es un cuentito nomás. Por eso es importante, hermanos, cuando yo lea el Antiguo Testamento, respetar en qué género literario fue escrito. Fue ley, fue profecía, fue poesía, fue narrativa. Debemos respetar eso. Y en último lugar, respetar los pactos. Y en esto es importante porque Dios trató de manera muy distinta a su pueblo Israel que a la iglesia. Dios trató de manera distinta a su pueblo Israel que a la iglesia. Su pacto con Israel fue un pacto condicional. En cambio, el pacto con la iglesia fue un pacto incondicional. En el pacto con su pueblo Israel, Dios le dijo a Israel: si ustedes se portan bien y obedecen mis leyes, entonces van a tener bendición en la tierra prometida. Y se cumplía con ellos. Mientras obedecían, todo les iba bien. Pero también les advirtió: si ustedes desobedecen, entonces les va a ir terrible. No van a tener lluvias y otros pueblos los esclavizarán. Y se cumplió, también se cumplió. Pero eso fue con Israel. Ahora hay un pacto diferente con la iglesia. Yo no puedo agarrar versículos del Antiguo Testamento donde profetiza bendiciones y bendiciones en la tierra y tomar ese versículo en el Nuevo Testamento para la iglesia y decirles a los hermanos: si ustedes obedecen a Dios, entonces Dios los va a bendecir y les va a dar todo tipo y toda clase de bendiciones. Ahí estoy cometiendo un error exegético, porque esa profecía, esa manera de tratar de Dios a las personas en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento es muy distinto.
Ahora mi bendición ya me ha sido dada, y mi bendición no es terrenal, como el pueblo de Israel, que era en su territorio, en su tierra prometida, sino mi bendición es celestial en los cielos. Entonces, hermanos, eso es importante recordar, ¿no? No puedo sacar versículos fuera del contexto. Bien, y solamente un desafío, tal vez, pensando un poquito, hermanos, y el desafío es este, ¿no? ¿Qué te parece si después de aprender la importancia del Antiguo Testamento, te propones a leer toda la Biblia, desde el primer libro hasta el último libro? ¿Por qué no te propones hacerlo, ¿no? Y tratar de encontrar referencias donde se hable acerca de Jesús y el Evangelio. Creo que cuando lo leemos de esa manera se vuelve más emocionante, hermanos. Si no, no nos va a dar ganas de leer el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo difícil de entender. Pero si pensamos que vamos a encontrar a Jesús, si pensamos la temática de qué se trata, se va a volver más entretenido y más fascinante leer el Antiguo Testamento. Si quieres saber una manera de cómo leer el Antiguo Testamento y de una manera estructurada y ordenada, puedes acercarte a un líder de tu rebaño para que te guíe a hacer ese estudio, y él te pueda dar algo que nosotros llamamos la caminata bíblica. En la caminata bíblica puedes tú pensar ahora cómo voy a leer el Antiguo Testamento, pero de una manera organizada, desde Génesis hasta Malaquías, y por día, cuántos capítulos por día, para que así termines tu caminata en el transcurso de un año. Ahí vamos midiendo tu rendimiento, ¿no? Bien, hermanos, y para concluir solamente recordar estas tres cositas, ¿no? El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros autorizados, ¿ya?, y canonizados. Su estructura y su cumplimiento apunta precisamente a Jesucristo, quien confirma su autoridad e importancia. Es Jesús el que le da la importancia. Entonces ahora debemos estudiarlo siempre al Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, y tratar de respetar sus géneros, sus pactos en el que fueron escritos. Que en verdad, hermanos, el Señor nos ayude, ¿no?, a darle la importancia de vida al Antiguo Testamento en nuestras vidas, a tratar de entenderlo, tratar de estudiarlo de igual forma e importancia como lo hacemos al Nuevo Testamento. Vamos a orar, hermanos, y agradecer al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en verdad tu palabra es nuestra más grande arma, Señor, que tenemos. Y gracias porque podemos ver que la manera en la cual tú has obrado, incluso con el Antiguo Testamento, vemos, Señor, directamente y claramente tu dirección y tu guía a través de estos libros, Señor. Vemos que han sido ordenados de esta forma, que preparan y anticipan la llegada del Mesías. Y cuánto más ahora, Señor, que nosotros sabemos toda la historia, poder ir tanto a la ley como a los profetas y a los salmos a tratar de encontrar a ese Salvador y Mesías que nos trae esperanza y salvación a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a estudiar tu palabra de una manera ordenada. Ayúdanos a entenderla también, buscando, Señor, la verdad que está a través de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, queremos aplicarlo adecuadamente a nuestra vida también, para no traer confusiones a nosotros o confusiones cuando le enseñamos. Y gracias por este mensaje, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.